a todos los que nos acompañan en línea y también presentes acá a este tercer comité de desarrollo organizacional, esta vez en conjunto con el Comité de Comercio e Inversión, y muy agradecidos también con el apoyo de la Chair Ana Clement, que nos ha apoyado para el desarrollo de este importante panel que vamos a tener en la tarde de hoy, Doing Business in Panama, fortaleciendo la competitividad empresarial, un elemento y un factor sumamente importante que día a día a través de las organizaciones que representamos pues vemos muy valorizada, y realmente pues queremos crear estos espacios donde desde la conexión de desarrollo organizacional se ve muy alineada a la gestión del talento y por ende un impacto notable en la competitividad como país. Y por ende, pues también hemos hecho tal vez esta alianza con Comercio e Inversión justamente para evaluar cómo en el epicentro o en la mesa de diálogo encontramos la conexión entre qué es competitividad y cómo también afectan algunos elementos financieros, tanto externos como internos. Queremos de antemano pues agradecer a todos los que nos están acompañando en este comité y por supuesto darle el agradecimiento especial a todas nuestras empresas patrocinadoras del Platinum Leadership Circle y también nuestras patrocinadoras Paul. En este caso, pues vamos a tener en este panel, pues muy interesante. La verdad es que nosotros como chair de los comités, pues podemos traer acá en la mesa muchísima oportunidad, pero el objetivo también es traer e invitar a speakers y panelistas que nos ayuden con su experiencia en el mercado realmente cómo podemos seguir aportando valor y que esto realmente más que un panel o un conversatorio sea tal vez un espacio abierto de colaboración, incluido las personas que nos están acompañando en formato virtual. En este sentido, quiero darle la bienvenida al primer panelista de esta tarde que nos acompaña, César Toker. César es ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Cuenta con un MBA de Florida International University en doble titulación con Quality Leadership University. Además, posee formación en excelencia operacional de Owen Graduate School of Management de Vanderbilt. Tiene una sólida trayectoria en planificación comercial y operacional en diversas multinacionales líderes en sus industrias como Nestlé, Dell y LG Electronics, donde ha ejercido roles de liderazgo con alcance regional y global. Actualmente combina su labor como empresario con la docencia universitaria en diferentes niveles y programas educativos. Actualmente se desempeña como director de planificación y servicios financieros estratégicos en Trusted Advice. En este sentido, pues me complace darle la bienvenida a César, quien nos estará compartiendo, y en algunos minutos también se unirá con nosotros nuestro segundo panelista invitado, el doctor Eric Molino, donde comenzaremos a desarrollar pues algunos temas muy alineados a la competitividad empresarial. En este sentido, este panel lo hemos tal vez clasificado, distribuido en dos bloques. Un primer bloque donde estaremos hablando del clima de negocios y competitividad en Panamá como tal, y luego tal vez cómo combinamos esa perspectiva con elementos financieros, pero también con el impacto de la competitividad empresarial desde un aspecto de desarrollo organizacional, que básicamente es el principal objetivo de este panel. Entonces, podemos dar inicio y te tengo por acá una primera pregunta, César. Cuéntanos un poco de tu perspectiva, cómo describes actualmente el clima de inversión en Panamá. Primero que todo, gracias por el espacio, de verdad que muy agradecido. Creo que es muy relevante que se hable de competitividad nacional en foros como este y a nivel nacional, porque el clima nacional lo veo como de transición desde mi punto de vista, en donde las decisiones que se tomen hoy van a posiblemente decidir el futuro si nos va bien o si no nos va tan bien. Eh, Buenas, ¿qué tal? ¿Por qué menciono esto? Yo creo que el clima parece ser muy atractivo, pero existen muchos retos. Por ejemplo, tenemos los litigios con los puertos, tenemos una potencial apertura de la mina, ¿ok? Y también tenemos un endeudamiento a nivel nacional de 60.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué digo que parece estar bien, pero hay retos interesantes? Tenemos un crecimiento del año pasado de 4.4% a nivel del PIB. Se estima que este año también crezca alrededor del 4%, pero la sociedad no lo está viendo en su bolsillo. ¿Me explico? O sea, tenemos una crisis laboral que seguro ahorita lo profundizamos, donde hay un 10.4% de desempleo. Tenemos una mina entonces que no sabemos si abre o no.
tenemos una situación de reducción de consumo, tenemos una reducción tal vez en la cartera hipotecaria que desde el 2022 se ha reducido de 7 a 6 a 3 y ahorita estamos en 2,7% como cerró el año pasado. Entonces creo que hay cosas que calientan, pero con mucho cuidado hay que proteger nuestro riesgo país y al mismo tiempo las finanzas nacionales. Buenísimo. Aprovechamos el espacio para darle la bienvenida formal al doctor Eric Molino, quien también es uno de los panelistas invitados. Eric, con más de 15 años de experiencia también en procesos de desarrollo económico a nivel país y a nivel de la región, doctor en administración de empresas, amigo prácticamente de la visión universitaria, y eso es lo que queremos traer acá. Iniciábamos el panel conversando con César como desde su percepción realmente cómo ve el clima de inversión. Me gustaría también tener un poco, tal vez, tu visión de cómo tal vez está el panorama de inversión en Panamá actualmente. No, les agradezco muchísimo la invitación. Mira, este tema es para mí algo que me apasiona muchísimo. Yo creo que están pasando, como estaba diciendo César, mi socio, hay cosas en las que nos debería, digamos, ponernos en cautela, pero una cautela optimista, si queremos ver de esa manera. Han habido, digamos, algunos procesos macroeconómicos en cuanto a la percepción de riesgo país que ha disminuido drásticamente. Nosotros, cuando en el 2023 empiezan las protestas, el riesgo país, que nada más para tenerlo en contexto, no solamente es la métrica de cuánto nos cuesta como país financiar la deuda, que César había mencionado que la tenemos alta, también es un indicador que usan las empresas para determinar cuánto es el retorno requerido para una inversión. En el 2023, en noviembre, cuando estaban en pleno apogeo las protestas de la mina, se dispara a niveles Colombia. Eso es muy preocupante porque, claro, Panamá tiene el dólar, es grado de inversión, pero estaba cotizando como un país que no era grado de inversión, que no tenía el dólar, que tenía, digamos, más riesgo político. Eso nos costó perder el grado de inversión con una de las tres calificadoras un par de meses después. Y afortunadamente hoy, con todo, y no sé si recordarán el año pasado que para abril teníamos mucho tema del debate geopolítico sobre cuál era el rol de Panamá con China y con Estados Unidos, que eso también, digamos, hizo que subiera mucho el riesgo país. Ahorita mismo la noticia es que estamos abajo de 1,2, lo cual es absolutamente positivo porque ya en lugar de estar alejado de países como República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, que habían sido receptores de inversión extranjera directa, que en mi impresión son empresas que debieron haberse establecido en Panamá y que escogen estas jurisdicciones, ya el mensaje se vuelve mucho más robusto de decir es mucho más sano invertir en Panamá. ¿Cuáles son las cosas en las que yo sí pienso que hay que tener, digamos, un poco de cautela? Sí tenemos una situación en donde, y ha sido de rezago, pero sí tenemos una situación en donde tenemos todavía un ambiente político donde se siente la frustración por el desempleo y el costo de la vida. Nosotros tenemos un desempleo que hay que matizarlo. La mitad de los desempleados son personas de menos de 30 años. Cuando tú tienes eso, es una fórmula para que haya cierto nivel de impasse político. Panamá realmente es muy afortunado en el hecho de que eh, el país crece independientemente de la administración y digamos ha sido bastante estable en ese aspecto. Pero yo sí pienso que el modelo de negocio de Panamá ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Entonces, ya no es tanto, tenemos un canal, o sea, eso ya dejó de ser un argumento. Tenemos bajos impuestos, eso ya también dejó de ser un argumento. Y por eso ahora la presión, digamos, internacional de tomar bando. Nosotros muy recientemente tomamos la decisión de que vamos a iniciar el proceso para meternos hacia la OSD. Y eso va a tener sus pros y sus contras. Yo soy de la opinión, y eso si quieren lo podemos elaborar con mucho gusto, yo tengo la opinión de que eso va a ser más positivo que negativo, va a haber costos, pero yo pienso que los beneficios lo compensan, pero estamos en una situación en la que ya nos vemos obligados a tomar un bando. O sea, no porque queremos, ya eso de que somos neutral, lamentablemente ya el mundo no funciona así, el mundo se ha regionalizado, y entonces al final es un poco escoger, mira, estos son los clubes, ¿a qué club te quieres meter? Entonces, yo creo que en parte por eso es el argumento de César que es absolutamente válido. Estamos en un punto de inflexión. Yo siempre voy a ser optimista y siempre voy a votar por Panamá. Y yo pienso que Panamá es la joya, y lo digo como, orgullosamente como Panamá. Yo pienso que Panamá es la joya
de Latinoamérica y tenemos muchas cosas a nuestro favor, pero sí tenemos, digamos, todavía algunos desafíos geopolíticos, algunos desafíos económicos, la burocracia, que espero poder expandir en eso en breve, está entorpeciendo la gestión empresarial, pero yo definitivamente pienso que como abrebocas a mí sí me parece que por ahora es un optimismo cauteloso, pero optimismo en mayúscula. Buenísimo. Justamente la siguiente línea, o tal vez la consulta que les iba a hacer era que desde su línea o de experiencia me comentaran un poco, nos comentaran cuáles son tal vez algunos retos. Has mencionado algunos, geopolíticos, hemos mencionado también el desempleo. Sin embargo, ¿cuáles serían tal vez algunas oportunidades donde las empresas deban alinear un poco la estrategia para comenzar a montarse tal vez en ese carril para realmente convertirse en empresas en esa estrategia competitiva? Yo te diría que ya no estamos en un mundo en el que tú simplemente puedes cerrar las cortinas y decir que tú no vas a estar involucrado en el ambiente político. Y eso no quiere decir que hay que participar de la política partidaria, pero uno tiene que estar muy, muy consciente de cuáles son los cambios que están viendo en el Ejecutivo, en el Legislativo, sobre todo en el Legislativo. Yo pienso que está viendo una cantidad de iniciativas de leyes muchas con buena intención, pero mal planteadas. Muchas que, en mi opinión, lo que hacen es agregarle problemas, burocracia e ineficiencia a una ineficiencia existente. Y definitivamente que en todas las empresas, y eso en la empresa de nosotros siempre se la decimos a nuestros clientes, tiene que estar mapeado el riesgo político, el riesgo regulatorio. No por nada malo, pero realmente lo que nosotros sí queremos decir es que hay que ser partícipe de las discusiones. Yo pienso que como sector empresarial tenemos que ser mucho más vocales en temas de, por ejemplo, la defensa de la libertad empresarial. A mí me hace mucho ruido que hayan diputados que digan es que hay que regular este precio, o es que tal empresa hace cosas mal, o es que tal sector hace cosas malas. Hey, yo sí pienso que es una oportunidad de hacer introspección, porque sí es verdad que históricamente el país puede tener muchos ejemplos donde ha habido corrupción o donde ha habido clientelismo o donde ha habido esta economía de amiguetes que siempre se habla. Estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero al mismo tiempo también ha habido, digamos, una filosofía de que lo que está no funciona y lo que voy a hacer es arreglarlo a punta de leyes. Claro. La economía no funciona así, la economía es la acción humana. Entonces, yo sí pienso que ese es un desafío importante que hay que también considerarlo. No sé, César. Mira, yo quiero ir un poquito más alineado a la parte teórica sobre, que creo que muchas empresas están fallando, tienen una gran oportunidad cuando hablamos de retos en lo que es planificación estratégica. Claro. Podrá sonar cliché, lo ves muy fuerte en empresas multinacionales por los riesgos que asumen, pero o sea, son 5 pasos. Tienes un análisis del entorno interno, o sea, tu propia empresa y tus capacidades y recursos que tienes, tú un análisis del entorno, donde ya, o sea, la velocidad es muy rápida en la cual una empresa puede venir a un país o una empresa puede crecer. Eh, Hay una revisión, una evaluación de sus objetivos como organización, hay una formulación empresarial de estrategia y finalmente hay una implementación. En el ambiente, y Eric y yo somos socios y amigos, y donde nosotros vemos donde fallan mucho las empresas, muy claramente, en mi opinión, es un análisis del entorno. No están viendo qué está pasando en el entorno, no solamente empresarial, políticos, legales, ambientales, políticas públicas, económicos. Vemos ahorita mismo cómo, o sea, políticas externas impactaron lo que es la competitividad y básicamente el comercio en Panamá. Entonces, las empresas creo que están fallando, digamos que tienen una gran oportunidad en analizar el entorno constantemente y este análisis de planificación estratégica no es como antes, que era cada 5, 8, 10 años. O sea, ya es cada 2 años. O sea, tienes que ser muy rápido y creo que eso es una gran oportunidad a nivel empresarial y financiero que voy a hacer. No, y realmente cuando hablamos de ese análisis del entorno lo vamos muy ligado a la realidad para la toma de decisiones y que realmente esa toma de decisiones es estratégica. Sí. Entonces, digamos que desde la perspectiva financiera, ¿qué variables financieras estarían de acuerdo a tal vez la experiencia que ustedes tengan marcando la toma de decisiones en estos momentos, de acuerdo a esta línea de competitividad como país? Flujo de caja es más importante que rentabilidad. O sea, categórico. Si se quieren hacer un tatuaje, eso es algo bueno, pero lo pueden hacer. O sea, y no, y lo voy a decir con mucha, digamos, fuerza, porque es que cash is king. Al final,
lo que mata a muchas empresas es no la rentabilidad, no la competencia, no su estrategia, es un tema de flujo de caja. Y yo pienso que un manejo de flujo de caja tiene que ver en cómo negocio con mis clientes, tiene que ver cómo son mis relaciones con mis bancos, tiene que ver mucho en qué tipo de proyectos me estoy metiendo. O sea, todo este ciclo es un tema integral. Finanzas, a menos que seas un banco, no es el core business. El core business es a lo que se dedica el negocio, pero en finanzas rebotan todos los problemas. Claro. Entonces, si se atrasan los clientes, si los proveedores te están presionando, si los bancos te están presionando, hubo un problema en algún lado y eso rebota en finanzas. Y yo lo que siempre trato de decirle a los clientes es, hay veces mucho enfoque en vender y ese enfoque en vender a veces es a costa de hacer una negociación buena, no solamente en el margen, sino en el flujo de caja. Oye, vendí esto, pero me pagan a 180 días. Hey, en 180 días son 6 meses, es decir, que tú tienes que pagar 12 quincenas. Claro. Tú tienes presupuestado eso, tú tienes presupuestado cuándo van a ser tus cuentas por cobrar, cuándo van a ser tus cuentas por pagar. O sea, todas esas cosas yo creo que son, digamos, un lineamiento importante. Y en un ambiente donde las tasas continúan siendo altas, poder manejar el flujo de caja con los instrumentos financieros apropiados, yo creo que ahorita mismo es una de las claves. ¿Y por qué lo digo? Estuvimos hablando previo a la reunión con algunas personas. Sí es verdad que ha sido un crecimiento desigual. Hemos crecido, por ejemplo, en transporte logístico, hemos crecido en la industria financiera. Hay sectores como construcción que no han crecido mucho, de hecho han tenido una contracción. Entonces, sí tú puedes ver que cuando tú ves las cifras macroeconómicas y después lo ves al detalle, todavía tú estás teniendo empresas muy golpeadas. Y tener cash te hace estar muchísimo mejor que una empresa que no lo tiene. Y al final es un tema de poder tener una reserva, poder tener, digamos, las herramientas a través de, digamos, los instrumentos bancarios adecuados, poder tener una planificación apropiada es lo que te va a ayudar a diversificarte y a sobrevivir en este negocio. Estoy completamente de acuerdo con Eric. De hecho, parte de lo que él menciona de tener, o sea, un flujo de caja es parte de la planificación estratégica, ¿no? Que se tiene que hacer. Yo lo resumo en liquidez, que es básicamente a corto plazo, y solvencia, que es a largo plazo. ¿Y por qué lo digo? Las empresas grandes tienen la capacidad de tener estas ineficiencias, ¿verdad? Las multinacionales. Equivocarse en el camino, pero en Panamá el 95, entre el 97% de las empresas en Panamá son MIPYMES. ¿Me explico? Entonces, no tienen la capacidad de equivocarse, no tienen la capacidad digamos, absorber ineficiencias no solamente internas, sino del mercado o de políticas públicas. Y yo creo que es algo que no hay que tener mucho cuidado. De hecho, hace poco me contactó una revista, no como Forbes, pero es internacional, que está en más de 50 países, es de Chile originalmente, y me pidieron escribir artículos solamente sobre comercio y capital de trabajo, porque es algo requerido que no se está viendo técnicamente a nivel de empresas y no le estamos prestando atención. Pues mira, justamente en esa línea, como saben, al final este panel, digamos que a pesar de que tiene un gran foco en factores financieros, busca también esa conexión entre lo que nosotros hacemos en esta mesa de trabajo, que es básicamente alinear o dar recomendaciones a las organizaciones miembros del Comité de Desarrollo Organizacional en cómo entender los distintos parámetros. Y justamente lo que acabas de mencionar me hace preguntarles a continuación, ¿cuál creen ustedes, o tal vez cuál es la recomendación sobre una alineación de la estrategia financiera con lo que tal vez nosotros llamamos como cultura organizacional y que vaya ligado a que genere un impacto estratégico a nivel país? Aquí tengo una opinión que tal vez pueda ser controversial, así que les pido paciencia. Dila, por favor. A ver, yo creo que el rol de un financiero no debe ser, no gastes aquí, no gastes acá. O sea, digamos, el rol tradicional del financista y del contador de contabilizar y de ahorrar costos no es integral para la estrategia. Tiene que estar muy, muy de la mano, como yo dije, finanzas es un rol de apoyo, tiene que estar muy de la mano con la parte comercial y que los valores estén alineados. Si nos vamos a meter en un compromiso con el cliente y todas las empresas deben tener una vocación de cultura hacia satisfacer las necesidades del cliente, tiene que estar muy, muy alineado con los compromisos que adquiera la parte comercial, no sea una contraposición, que no crea un problema financiero adicional. Si yo me comprometo que voy a vender a este precio, oye, calculamos bien la rentabilidad, calculamos bien el flujo de caja, oye, esto va a querer un compromiso de que nos tenemos que endeudar, cuáles son las políticas de endeudamiento. Entonces,
hacia una política donde haya, digamos, un departamento financiero, una estrategia financiera que ayude en lugar de que entorpezca. Aquí lo que nosotros siempre debemos enfocarnos es quiénes son mis stakeholders. Mis stakeholders internos es mi equipo comercial, mi equipo administrativo. Nadie quiere que llegue, por ejemplo, el día de la quincena, nada más para dar un ejemplo drástico, que llegue el día de la quincena y ahí es donde todo el mundo se entera que la empresa tiene problemas. O que nadie quiere llegar a una situación en donde, por ejemplo, le toca al comercial decirle al cliente que no tuvimos capacidad de hacer algo porque no había, digamos, el recurso para hacerlo. Entonces, nuevamente, yo pienso que al final el rol del financiero es que las cosas trabajen de una manera tan organizada y tan smooth que todo el mundo dude para qué sirve. Claro. Es decir, la gente, cuando hay un error, tú dices, ah, bueno, fue error del financiero. Pero cuando nada está pasando mal, ¿qué hace ese tipo? Sí. Bueno, a eso debemos aspirar. Debemos aspirar a una situación en donde nadie se tenga que preocupar por eso. Y ese rol del financiero tiene que ir muy encaminado hacia una situación en donde tenga una visión estratégica de qué hace la empresa generándole valor al cliente, porque sin el cliente no hay restaurante. Buenísimo. Y desde la experiencia un poco más operacional o de liderazgo operativo, ¿cómo lo ves? Mira, ese alineamiento es una muy buena pregunta porque no se alinea, digamos, ese pensamiento de finanzas con cultura organizacional. Ayer precisamente me llamó una gerente general sobre cómo manejar esta gestión de cultura organizacional. Si lo hago con la parte financiera, yo diría muy claro de que lo que se gasta en planilla no es un gasto, es una inversión en capital humano, en donde hay una gran brecha en Panamá, no solamente a nivel de posiciones, digamos así, de trabajo, sino que hay una brecha en colocar personas específicas en puestos específicos y eso sí es una gestión interna, en donde yo sí creo que lo que nosotros invertimos en capital humano se va a retornar a una palabra clave que mencionó Eric, que es el cliente. O sea, está comprobado que una empresa que tiene una alta cultura organizacional, una buena satisfacción dentro de la empresa, eso se retorna, se cotiza a nivel de las acciones porque tiene una buena gestión interna a nivel operacional, vende más, retorna al cliente, si lo veo completamente como lo ve Eric. Buenísimo. Y muy alineado a ello, me gustaría tal vez desde la perspectiva un poco más financiera, que me comentaran cómo ven las organizaciones, o sea, qué sectores muestran mayor potencial desde una perspectiva financiera cuando hablamos de competitividad como país. Mira, yo soy muy optimista, digamos, en el sector logístico. Definitivamente que ahí yo veo que hay una oportunidad muy grande. Ahorita mismo hay una serie de inversiones que está haciendo el Estado en cuanto a mejorar nuestra posición como hub logístico. Habíamos estado un poco atrasados por diferentes razones, entre ellas las dificultades que tenía el contrato de Balboa, que no nos permitía hacer Corozal, no nos permitía hacer Telfers, pero yo sí creo que va a haber, digamos, una inversión importante gracias al canal de Panamá, y que eso no solamente va a crear un trabajo en los dos puertos y la construcción de esos dos puertos, sino que eso va a reforzar mucho el ecosistema. Entonces, la capacidad portuaria, que ahorita mismo es 10 millones de TEUs, puede fácilmente en los próximos 5 años doblarse. O sea, nosotros estamos hablando de que el 90% de esos 10 millones de TEUs es transbordo. Es decir, que realmente no estamos hablando de demanda interna de Panamá para la importación o la exportación, pero es que todos esos barcos que vienen o todos esos contenedores que vienen tienen toda una industria marítima auxiliar. Hay trasiego de combustible, hay mantenimiento, hay ship handling, hay que venderle, ¿cómo se llama? Proveerle a los barcos insumos para que ellos tengan. Entonces yo sí veo, digamos, mucho potencial de seguir creciendo en ese sector. Yo definitivamente abogo porque nosotros dejemos de pensar que el país es la ciudad de Panamá. O sea, el 85% del Producto Interno Bruto del país está concentrado en Panamá, Panamá Oeste y Colón. Nosotros debemos enfocarnos en ver dónde podemos crear nuevos polos de desarrollo. César estuvo mencionándolo al principio, el tema de la incertidumbre todavía sobre la apertura de la mina. Yo lo voy a decir abiertamente, yo sí estoy a favor de que la abran, porque en términos económicos estamos perdiendo 8.7 millones de dólares al día. Ese permeo económico tenía un encadenamiento productivo que no ha sido fácilmente reemplazado. Entonces, al final,
tú una de las cosas que tienes que ver es, tenías a unas personas ganando $1,500 promedio, eso ya te pone en el top 15% del ingreso y la distribución de ingresos, nada más para que lo tengamos claro. Una persona que estaba ganando $1,500 sale del trabajo para trabajar ¿en qué? En agricultura, que es altamente informal, altamente estacional, y empieza a ganar $300, que es la mediana salarial de agricultura. Habiendo dicho eso, yo sí pienso que si hacemos los ajustes correctos, pero todavía lo veo más en el mediano plazo, industrializar el sector agrícola para apalancarnos de haber entrado al Mercosur crea una oportunidad interesante, pero todavía estoy ahí sí más cauteloso en grande y optimismo en chiquito. Yo quisiera verlo en dos niveles, digamos que quisiera verlo a nivel macroeconómico del país y a nivel un poquito más enfocado empresarial, a nivel financiero, como mencionas. A nivel macroeconómico, yo creo que tenemos una gran oportunidad en los proyectos de la CP. Río Indio es un proyecto de 1.500 a 2.000 millones de dólares aproximado, proyecto de 3 a 4 años. Gasoducto de gas licuado o de butano y de propano es un proyecto de 4.000 a 6.000 millones de dólares, probablemente hasta más, también un proyecto de 4 o 3 años o más, o sea, me parece muy interesante. Creo que se tiene que poner en conversación la reapertura de la mina, porque yo creo que, no soy pro mina, pero la verdad es que no hay ninguna industria en el país que tenga la capacidad de generarte inmediatamente 4.000 a 5.000 empleos directos y un potencial de 30.000 a 50.000 empleos indirectos y los indirectos en conjunto. Creo que algo muy interesante también para decir es que coincido con Oric sobre a nivel de logística, que creo que es algo que le podemos apostar. Me parece interesante que se afine también. Me gustaría ver resultados tangibles en Mercosur. O sea, yo creo que a nivel no solamente logístico, sino que a nivel de agroindustria, en conjunto con los países que son parte del Mercosur, es algo que hay que potenciar y hay que verlo tangible, no solamente el acuerdo. A nivel financiero, digamos, a nivel empresarial, como lo mencionaste, creo que hay una gran oportunidad con las fintechs en poder lograr reducir el costo transaccional de las empresas y que ayudan a las pymes, que como hablamos son el 97% de las empresas en Panamá. Y dos, creo que es un tema, está un poquito gastado, pero creo que hay que decirlo. O sea, el tema con el AI, o sea, creo que inteligencia artificial nos brinda una facilidad de poder eh, acumular datos y poder tomar decisiones rápidas. O sea, lo que nosotros queremos con un dashboard, ya sea Power BI o un RP como SAP o Business One, donde muchas empresas tienen la capacidad de hacer una inversión que no es fácil a nivel de tiempo, o sea, demora, o sea, puede demorarte entre 6 a 1 año de gestión hacerlo, pero con ella ya tenemos la capacidad de que empresas pequeñas puedan adecuarlo a sus sistemas internos sin importar, digamos, la complejidad de integrarse y poder tomar decisiones fáciles a nivel financiero. Eso creo que es una respuesta. Buenísimo. Creo que es una realidad para todos que realmente desde el sector tal vez logístico, de transporte, hay muchísimas oportunidades a nivel competitivo como país. Tal vez hemos mencionado acá tal vez la realidad de nosotros a nivel interno, con muchas oportunidades, con todo lo que está por venir con Mercosur. Creo que hay muchísimas organizaciones tratando de alinearse y preparándose, y hay algunas dando pasos agigantados. Sin irnos tanto tal vez al sur, ¿cómo ustedes verían tal vez el panorama de Panamá versus al panorama regional centroamericano? Panamá tiene para vender zonas francas. Panamá tiene para vender 17 convenios de no doble tributación con diferentes países del mundo. Dijiste que no viera el sur, pero un ejemplo muy sencillo. Panamá es el puente para muchos países que no tienen tratados de promoción comercial, como por ejemplo Estados Unidos, Corea del Sur. Brasil le exporta a Corea del Sur una cantidad importante de bienes y servicios que podría exportar a través de Panamá con nuevos términos y condiciones gracias al Tratado de Promoción Comercial y al convenio de no doble tributación que tiene con Corea. Lo mismo para Estados Unidos. Entonces yo pienso que cuando uno ve Panamá y ve, digamos, lo que puedo ofrecer, no es solamente un hub logístico, sino que para mí es un centro de negocio en el que se puede hacer valor agregado, en el que se puede hacer servicios financieros y que nosotros realmente lo que seamos, y eso me parece que lo dijo el presidente de la República en la conferencia de CAF, que el resto de los países vean Panamá como una extensión territorial de sus países
y que entonces en lugar de vernos como competidores, nos vean precisamente como aliados comerciales. Buenísimo. Me llevo lo que veamos Panamá como un centro de negocios. Yo creo que básicamente ha sido la ruta por muchos años. Todavía estamos a un gran camino por desarrollar, pero muy alineado a lo que mencionaba César de la fintech. Recientemente se ha desarrollado muchísimo el componente tal vez de los negocios emergentes, el desarrollo de nuevos emprendimientos, de nuevos tipos de negocios y las fintech están muy alineadas a ello, buscando la integración de la inteligencia artificial, creando espacios de automatización. Sabemos que la inteligencia artificial en el sector tal vez financiero realmente es un punto clave cuando hablamos de competitividad empresarial. Me gustaría tal vez preguntarles a ustedes qué capacidades son críticas para competir hoy día, tal vez con la inclusión de inteligencia artificial, tal vez con impacto de transformación digital, tal vez con elementos financieros. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando tú ves los reportes sobre la competitividad de Panamá, son tres cosas las que siempre salen a relucir como los desafíos. Eh, Alto nivel de corrupción, alto nivel de burocracia, mano de obra no calificada. Las tres cosas es el mismo problema con diferentes caras. Claro. La burocracia crea corrupción, la corrupción desvía fondos que debieron haberse destinado para recursos humanos o capital humano, para ser más específico. Entonces, nosotros le pudiéramos decir, este es el ejemplo que siempre me gusta usar, nosotros le podríamos decir a Elon Musk, aquí está el terreno, no te vamos a cobrar impuestos nunca en la vida, por favor establece SpaceX aquí en Panamá o establece Tesla aquí en Panamá y lo que va a decir es dónde está el dinero. ¿Ok? Entonces, la burocracia sí genera, digamos, un entorpecimiento de la gestión empresarial. Nosotros yo creo que debemos darnos cuenta que Panamá ha tenido históricamente una filosofía de que hay un problema, creemos un ministerio, o hay un problema y creemos una institución. Y el problema es que tenemos tantas instituciones que no se hablan entre ellos. El ejemplo clásico es, abres un hueco, por la institución que abre el hueco no es lo mismo que lo tapa. Entonces, con ese tipo de cosas, nosotros estamos muy involucrados en el sector de construcción y de real estate, y uno de los pesares grandes que tienen los desarrolladores inmobiliarios es la ley me dice que yo tengo que tener una planta de tratamiento de aguas residuales, pero es el IDAN el que tiene que darle mantenimiento. Pero el IDAN nunca me las quiere recibir. Entonces, al final tú tienes una situación como que, y voy a citar al viceministro de Economía y Finanzas, él dice, brother, ¿qué ley quieres que rompa? Porque si hago una, violo una ley, pues si hago la otra, entonces violo otra ley. Entonces, realmente hemos creado un ambiente burocrático en el que en lugar de facilitar la gestión empresarial para que aumente la recaudación, para que se genere más empleo, para que el país se vea más competitivo, lo que nosotros hemos hecho es crearle capa sobre capa sobre capa de regulación innecesaria. Mira, si yo te quiero decir industrias que ayudarían a la competitividad del país y que lo están haciendo los vecinos, te diría que tecnología aplicada, cloud, softwares, ¿ok? Y dos, te diría servicios compartidos. Servicios compartidos son servicios de contabilidad, servicio al cliente, que sí lo está haciendo Colombia, que sí lo está haciendo Costa Rica y que las multinacionales los utilizan para reducir sus costos operativos. Te lo digo porque yo trabajando en Dell a nivel global contraté y lo hice y me digo, ¿por qué Panamá no es un país que puede competir o que puede brindar estos servicios? ¿Qué impacta? O sea, ¿cuáles son los retos de crear un país más competitivo? Eh, Dos cosas, una ya mencioné, Eric, te diría burocracia. El índice de burocracia en Panamá para eh, colocar en funcionamiento una empresa. El 2024 hubo un índice que lo colocaba en 3.125 horas aproximadamente, 3.400, perdón. Y el último índice que lo hizo mi alma mater, Florida International University, en el 2025 lo coloca en rangos de también de 3.400 a 5.000 horas. Entonces, esos son como 141 días continuos para que una empresa pueda empezar a funcionar. Uno. Dos, la segunda brecha para que nos complica colocar al país más competitivo, te diría que es la brecha de educación. Voy a hacer un breve síntesis de cómo está cada paso en la cadena de educación. Preescolar, 4 o 5 años. Al menos hay el 40% de los niños que deberían estar en preescolar, que son como 33.000 niños, no están hoy en día. Seguimos, vámonos entonces a terminando primaria, entre 10 a 11 años. Hay un índice que se llama Learning Poverty, que es cuántos niños de 10 a 11 años aproximadamente lo que leen lo entienden. En Panamá hay solamente un 20% de los niños lo que leen entienden. Continuamos, PISA. De 4.000 estudiantes aproximados que estuvieron en las pruebas PISA en Panamá,
el 65% está en el nivel 2. Son 6 niveles, es decir, que no estamos ni en nivel moderado o intermedio, estamos en lo mínimo. Y si continuamos, entonces al sector universitario o, digamos, superior, esta cifra me da demasiado miedo, solamente el 8% llega y lo culmina. O sea, no estoy hablando de doctorados o maestría, estoy hablando de licenciatura. Entonces creo que son brechas muy graves que aunque tengamos ideas o intenciones, los retos son muy fuertes. Bueno, y si nada más pudiera complementar ahí lo que Claro. está diciendo César en la parte de educación, que al final es un tema transversal. Hace unas preguntas estuvimos hablando cuál es el rol del sector privado. El sector privado se tiene que involucrar en educación. No tengo la estadística de Manpower, pero Manpower es una cosa que dice, me parece que el número, discúlpenme que voy a citar tal vez un número mal, pero son esos órdenes de magnitud. Dice que el 80% de las empresas hacen reskilling, porque al final se gradúan personas de la universidad y no me sirve, o sea, los tengo que entrenar yo. Exacto. Entonces es una pérdida de tiempo. Porque al final, nuevamente, ya empezamos a hablar de temas de rigideces del mercado laboral. O sea, yo tengo, por ejemplo, contrato a una persona y tiene 3 meses de periodo de prueba. En 3 meses yo no acabo de entrenar a esa persona. Entonces yo no sé si la persona me va a servir o no me va a servir. Eso empuja a la gente hacia la informalidad y hace que no pueda contratar a más personas. Pero entonces el sector empresarial se tiene que involucrar en la educación, ver cómo están los currículums de las escuelas y de las universidades, ver si lo que se están enseñando en las universidades tiene sentido para los desafíos que están teniendo, no ahorita las empresas, mañana van a tener las empresas. Y lo que yo siento, lamentablemente, lo puedo decir desde el punto de vista de la educación, hay muchas universidades que lo que están haciendo es enseñando cosas que ya están desfasadas. Claro. Entonces, al final, si nosotros queremos seguir en una posición, y esto tal vez es un mensaje importante que les quisiera transmitir, nosotros como sector empresarial, simplemente quejarnos y estar, digamos, aislados y que el gobierno tiene que resolver, no, nosotros tenemos que jugar un rol protagónico en el cambio que queremos ver en el país. Claro, yo coincido 100% y yo creo que la reacción de todos acá en la sala, de alguna u otra forma, va muy alineada a ello. Creo que es, o sea, y lo vemos en los resultados de algunos de los informes, de las pruebas que mencionaba César, y es lamentable. Nosotros digamos que desde el sector empresarial o el sector un poco más enfocado a la preparación e información, lo vemos muy latente. Y al inicio, César en sus palabras mencionaba algo muy estratégico y que hace un par de comités atrás lo mencionábamos, la importancia de la planificación estratégica y cómo eso realmente se convierte o se vuelve un epicentro, y hay una transversalidad y ahí entonces impacta elementos de desarrollo del perfil que nosotros tenemos, pasan situaciones en el ámbito laboral o profesional, donde entonces comenzamos a tener muchísimos desfases y eso de alguna u otra forma tiene un gran impacto entonces en las decisiones financieras que tomamos. Y ahí se ve comprometida también el tema de competitividad empresarial. Volviendo un poco tal vez a consolidar tal vez los bloques que nosotros hemos desarrollado como para ampliar también, aprovechar que tenemos excelentes personas conectadas en línea y también los que están en la mesa puedan elaborar algunas de las preguntas. Ustedes creo que han dicho varios elementos clave. Primero, liquidez. Por otro lado, también falta tal vez de una planificación estratégica. ¿Cuáles son tal vez algunos desde su experiencia como consultores financieros y estratégicos? ¿Cuáles son algunos de esos errores tradicionales que estamos cometiendo las empresas para no identificar tal vez la estrategia que nos permita ser organizaciones competitivas? Mira, y desde el punto de vista financiero y en finanzas corporativas, lo que siempre se enseña en clase es que tú tienes que tener 3 políticas muy claras. En qué inviertes, cómo te apalancas, es decir, cómo lo financias y cómo se reparte dividendos. Y eso se puede extrapolar para muchas cosas desde el punto de vista estratégico. Esta inversión es buena porque el net present value es positivo o la tira es arriba de mi costo de capital. Sí, esa es la respuesta financiera. ¿Cuál es la respuesta estratégica? ¿Qué riesgo estoy mitigando al yo hacer esta inversión? Me estoy acercando más a mi cliente, le estoy dando más valor a mi cliente, estoy reduciendo un riesgo operativo de mi cadena de suministro, me estoy acercando más a mis proveedores. Esas son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos desde el punto de vista de la inversión. Es que esto simplemente le pido un préstamo al banco. Estás estructurando el préstamo con el instrumento financiero adecuado. Muchísimas empresas dicen plata, plata, yo jalo una línea de crédito y financio una cosa a largo plazo. No hagan eso. O sea, los instrumentos financieros deben ir acorde a la vida útil del proyecto o del producto que se quiera hacer. Y muchas empresas, con esto último cierro para dar la mano a César, muchas empresas nos llegan a nosotros y nos dicen, no sé en qué momento facturé tanto
y ahora no tengo flujo de caja. Y tú lo ves clarísimo Claro. en que la política de dividendos es hay plata, sácalo. O sea, las empresas tienen que quedarse con una reserva, con una utilidad retenida. En la medida de que tú vas haciendo plata y vas sacando, y no necesariamente para dar un ejemplo bíblico religioso, pero es el clásico, no siempre vas a tener periodos de vacas gordas, van a haber periodos de vacas flacas. Entonces, yo creo que un error muy grande es siempre asumir, y esto yo cada vez que veo eso, César no me dejará mentir, cada vez que veo eso en una presentación, yo nunca he visto un forecast con años malos. Hay un crecimiento constante al 10% hasta el infinito. Eso no existe en la vida real. Entonces, yo lo que pienso es que muchas empresas ven plata en el bottom line y se lo llevan todo. Entonces, lo que están haciendo es, sí, yo entiendo, o sea, aquí todos somos empresarios, nadie hace esto por amor al arte, para eso son las ONGs. Una empresa es para hacer plata, pero si tú le sacas toda la plata y todo el recurso a la empresa y no se lo regresas, entonces lo que tú tienes es un ATM que poco a poco se va a ir deteriorando y que estás financiando el crecimiento con deuda. Y en el momento que no crezcas, no vas a poder pagar esa deuda. Entonces tú tienes un par de empresas zombies por ahí que necesitan crecer para pagar la deuda, pero necesitan deuda para poder crecer y están como en esa situación de ese tirijal. Entonces, por ahí yo tal vez te orientaría mi respuesta. No, yo veo algo muy similar. Yo creo que algo que vemos en la práctica, hay un pensamiento falso de que si yo vendo más, yo voy a crecer. Y yo creo que ese es el más común que yo veo que podemos traducir a palabras sencillas en esta mesa. Muchas veces más venta me requiere más complejidades operacionales, más complejidades financieras. No puedo abastecer este crecimiento si no es con deuda a través de bancos o si no es con emisión de deuda privada. Entonces yo creo que eso es un gran error que se comete mucho. Y al final crecer requiere de un análisis interno. O sea, una parte importante de la estrategia es decidir qué yo no voy a hacer. Y muchas veces los empresarios piensan que con más sucursales, con más regiones, yo voy a vender más y por eso, y por ende mi empresa, voy a maximizar el valor de mi empresa. Y creo que eso es un gran error. Hay que verdaderamente pensar en qué voy a hacer y en qué no voy a hacer. Buenísimo. A mí me encantaría ampliar y abrir el compás para que tal vez los que nos acompañan en línea y también los que nos acompañan acá presencialmente puedan también compartir algunas de sus tal vez experiencias, cómo ven tal vez los elementos que hemos planteado, si tienen preguntas, consultas. Tenemos a César y a Eric que creo que manejan muy bien la temática de competitividad empresarial desde distintos aspectos. Entonces, pues quisiera abrir algunos minutos también para recibir algunas consultas. Tardes, y todos, César, y a todos Placer. los que están. Mira, escuchando un poquito el tema de educación y las escalas que tú presentaste, se quedó pues quizás fuera del comentario la parte técnica. Tenemos un número grandísimo de jóvenes que no van a la universidad, sino que salen del bachiller y entran a algo técnico rápido porque necesitan ir a hacer plata. Sí, Y esa es la mayoría de nuestra población. Yo tuve la oportunidad en verano como parte de la Asociación de Recursos Humanos de participar en la modificación curricular que se pretendía hacer en Educa, que sigue siendo un plan abierto, pero de alguna forma ha quedado un poquito rezagado. Sí hay la intención de crear eso, de aprender haciendo, de que se involucre la empresa privada, de llevar los talleres a las escuelas. Salen los chicos de los técnicos, salen los chicos de los bachilleres, van a qué sé yo, a una empresa automotriz y no saben, no conocen las máquinas que tienen ahí porque no existen en los niveles de pura teoría. Entonces estamos teniendo, no hay mano de obra, nuestra mano de obra no se prepara bien. Las empresas yo pienso que se quieren involucrar, pero por otro lado la parte laboral no está como tú haces las pasantías. Mira, tenemos la ley de pasantías, pero está floja, no tiene reglamento, el Ministerio de Trabajo dice que todavía no. Entonces hay una parte importante de reforzar cómo estamos mediendo el mundo laboral a esos jóvenes que hoy salen a buscar un trabajo al día siguiente que salieron del bachiller. Y como decían antes, y la mitad de los desempleados son personas de menos de 30 años. Miren, a mí yo siempre digo, yo soy economista y yo pienso que lo que pecamos muchos colegas es hablar siempre de números de PIB y miles de millones de dólares y de porcentajes, pero hay que ponerle cara a las cifras porque es la actividad humana. Entonces, si tú quieres ponerle cara al desempleo, es el de una mujer joven. O sea, el desempleo es 10.4%, pero el desempleo juvenil es arriba del 20%. Y las mujeres jóvenes de cierto rango de edad llega hasta 27%. Me parece que es mujeres jóvenes hasta 24%. Cuando tú ves, hay un estudio muy bueno que hizo el Banco Mundial sobre cómo ha habido un crecimiento desigual en Panamá, y hay dos estadísticas que quiero traer a colación. La primera es que 40% de los ingresos menores en Panamá
son 80%, 82% porque están en la informalidad y el 80% de ese 40% que menos gana está en las MIPYMES. Entonces, ponerte a decir cosas como que la solución es el aumento del salario mínimo, vas a empujar a las personas a más a la informalidad, eso uno. Segundo, las MIPYMES no tienen capacidad de crédito, no tienen, o sea, el 61% de las empresas no tienen acceso al crédito, de las MIPYMES, o sea, estadística del mismo estudio. Esto es horrible como estadística y se vuelve peor cuando lo segregas por provincia. La pobreza está georreferenciada en Panamá, porque cuando tú ves por provincia la pobreza, tú ves que, bueno, hay pobreza en Colón, hay pobreza en Panamá, pero está en la comarca. Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué estamos haciendo para integrar a las comarcas al ambiente económico? O sea, ¿y qué estamos haciendo para integrar a las áreas rurales al ambiente económico, donde hay más dificultades para las mujeres, donde hay más dificultades para las mujeres jóvenes participar? Entonces, realmente, si nosotros queremos hacer un cambio, o sea, yo creo que estamos sobrediagnosticados. Esto ya es, Sí, sí. no es decir dónde está el problema. Yo creo que hay 10.000 estudios que lo dicen. Claro. Simplemente es, Hay que... No, yo quería mencionar algo ahí. Yo creo que por muchos años hemos visto el liderazgo empresarial sobre esto como responsabilidad social. Exacto. Ya no es así. Ya se trata de que si las personas correctas no se gradúan, entonces no vas a tener a quien emplear. Entonces tenemos que ir a la acción. Yo, por ejemplo, soy partícipe en 3 fundaciones. Mañana, para no hacer el comercial, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa que educa a los jóvenes posterior a sus clases, les da cursos específicos en informática, en habilidades, en números. Entonces, ese es el involucramiento que tiene que haber. Porque ese pelado que está en la escuela, que se está formando extracurricularmente, o sea, ellos van a su escuela pública y después van a esta gestión con profesores, con grados, con estructura, con una organización, con una planificación. Eso es lo que tiene que hacer el sector privado. Salir de la responsabilidad social empresarial, de algo ligero, a meterse las manos, creo que Eric lo dijo muy bien, y hacer que este país cambie. O sea, ¿qué pasa? Hay que hacer, o sea, el liderazgo empresarial ya tiene que ser sobre visión país. Y no sobre solamente empresas. O sea, tiene que ser visión país. Yo quiero que Panamá sea mejor que ayer. Eso es verdad. Buenísimo. Tengo algunas preguntas súper interesantes y yo puedo inferir porque conozco muy bien a Eric y a César. Irina nos hace la siguiente pregunta. Dice, en la línea de competitividad, ¿aún Panamá se mantiene por debajo de países de África en el dominio del idioma inglés? ¿Cuáles son sus impresiones en el impacto del dominio de otros idiomas cuando hablamos de competitividad? Yo tengo algo bien controversial. Miren, o sea, yo trabajé en 5 multinacionales. Tuve 3 posiciones globales en diferentes de estas empresas y para mí, o sea, sí ha puesto alineada la pregunta. Para mí el inglés es el idioma de comercio. Yo hablé en inglés con personas en China, en Tailandia, en Vietnam, en Corea del Sur, Polonia, Alemania. O sea, la verdad es que yo no veo la necesidad fuera de algo personal de otro idioma que no sea inglés. El tema del inglés está claramente incluido en el reporte de competitividad nacional que hace el CNC, Durán y Rosemary, el equipo de Rosemary y Durán. Eh, ¿Y qué pasa? O sea, en Panamá está mejor, pero como muy bien lo dijo Eric, o sea, lastimosamente la falta de competitividad está muy claramente atrás de regiones. Creo que hay que hacer políticas públicas sectoriales. O sea, ¿a qué me quiero decir con esto? Es que tú tienes provincias que a nivel de competitividad están intermedio. Estas son Herrera, estas son Chiriquí, estas son Herrera, estas son Coclé, pero tienes unas que están muy mal en grados, como es Los Santos, como lo es Darién y lo que es Bocas del Toro. No los puedes tratar igual. Yo fui a Yavisa en un programa de educación y la verdad que yo me llevé algo muy triste y son condiciones y oportunidades muy bajas que están en el sector de Darién. Y esas políticas públicas que tú vas a hacer en Yavisa, por ejemplo, en Darién, no pueden ser iguales a las de Coclea, a las de Herrera, me explico. Entonces, se trata mucho de políticas públicas sectoriales, específicamente en el idioma inglés. Sí, sí te compro la idea completamente, Irina. Buenísimo. Y bueno, también por acá, Paulo Rodríguez dice, las organizaciones deben ir a los centros de capacitación para formar a la mano de obra. Creo que lo mencionábamos hace un par de minutos, es la realidad. Yo creo que Panamá de alguna u otra forma en los últimos años ha comenzado a ganar
mucho terreno también, o no ganar terreno, simplemente hemos estado comenzando a hacer el trabajo que vimos hacer muchísimos años con el tema de las competencias técnicas. Ahora tenemos el ICFE, hay otros institutos también que se están desarrollando con el objetivo de preverle espacios de formación a ese perfil que es una realidad en Panamá. Pero seguimos desde el punto, y lo digo abiertamente porque represento una universidad, seguimos teniendo todavía falta de las estrategias necesarias en ámbito de educación para realmente comenzar a desarrollar programas que vayan realmente apalancados a la realidad empresarial del país y de la región y que nos permitan que nuestros estudiantes realmente sean profesionales competitivos. Algo que recientemente hablábamos en un foro con estudiantes era que antes se aspiraba mucho a que los estudiantes evaluaran qué la empresa le podía ofrecer y ahora no. Ahora es que yo le puedo dar como valor agregado a la organización para yo realmente comenzar a ser competitivo. Entonces yo creo que ese es el principal objetivo, lo que hemos querido traer acá a esta mesa. Al final, al inicio, estábamos como evaluando cómo desarrollo organizacional tiene que ver muchísimo con competitividad, por eso lo hicimos en conjunto con comercio e inversión, porque para nosotros es parte del proceso. Cuando hablamos de desarrollo organizacional, tal vez mucho lo relacionará a capital humano, pero ese capital humano es el que toma las decisiones en nuestras organizaciones. Entonces, al final se vuelve muy transversal y qué interesante conectarlo con la realidad financiera del país, un país que, como bien lo mencionaba Eric, de alguna u otra forma, muchos ya lo comenzamos a ver como un centro de negocios, pero también como ese centro de extensión y oportunidades para la región. Y eso es lo que realmente como país comienza a hacernos competitivos. Así que yo les agradezco muchísimo a César, a Eric, creo que ha sido un panel, aunque tenemos una hora, pero creo que ha sido de muchísimo aprovechamiento. Creo que a todos nos vamos acá con una visión un poco más amplia de seguir investigando y de seguir involucrándonos como representantes del sector productivo y privado, porque ya no es parte de tal vez una opción de negocio, es parte de nuestra responsabilidad. Y recientemente lo mencionaba César. Nosotros, por ejemplo, desde acá, desde AmCham, ahora ya se crea también un comité de sostenibilidad que no solamente hable de labores de responsabilidad social corporativa empresarial, sino que englobe distintos elementos que hacen que realmente el sector privado pueda agregarle muchísimo valor a la competitividad como país. Así que a todos los que están pues en línea, muchísimas gracias por apoyarnos en el desarrollo de este tercer comité. El próximo 12 de mayo vamos a tener el cuarto comité de desarrollo organizacional con un interesante tema también de diferenciación con algunos elementos relacionados a inteligencia artificial y pues vamos a estar invitándolos para que sean parte de este comité. Así que muchísimas gracias a los que están presentes también. Muchísimas gracias por su presencia.